Bueno, entonces vamos a resolver esa pregunta que yo les había hecho y que ustedes trabajaron al interior del pequeño grupo de trabajo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir centralizar la atención en aspectos exclusivamente formales? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pudieron elaborar? ¿Cuál podría ser un aspecto puramente formal? Quedarse allí en eso y nada más. Ahora tienen que intercambiar las ideas y conversar, dialogar. A ver el grupo 1. Podría ser, profe, por ejemplo, solo analizar la estructura de un texto y quedarse ahí, no hacer un análisis más profundo, solo decir, bueno, el texto está construido de esta manera y ya está. Exactamente, Katia. Muy bien, es un buen ejemplo el que ofrecieron. Muy bien. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con un texto como Martín Fierro, que tiene una estructura poderosa y muy significativa, es decir, el conocimiento de la estructura puede llevar información para hacer interpretaciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el texto al que hice referencia recién está dividido en cantos. Tiene también dos partes y cada una de sus partes está dividido en cantos. Y el canto, ¿eh? Como género, como posición también ante la vida, es importante en relación con el poema de Hernández. Entonces ahí sí la estructura, el conocimiento de la estructura puede ponerse en juego a favor de la interpretación. Hay algo que dice esa estructura que está vinculado con la lectura, con la interpretación, porque Martín Fierro es el personaje central del poema de Hernández y lo que hace es cantar, así empieza, aquí me pongo a cantar, y el texto está dividido en cantos. Entonces, la estructura da pie para pensar qué cosa es el canto, por qué canta, qué es lo que está cantando, en qué momento canta, ¿no? ¿Qué relación hay entre el canto y la vida? ¿Qué relación hay entre el canto y la autobiografía? Entonces, si yo ahí menciono como docente y me detengo en la estructura, luego esa información la tengo que poder vincular con los modos de leer el texto, ¿se comprende? Pero si solo la describo y luego no hago una intervención docente que permita hacer circular y construir algún tipo de interpretación, entonces me quedo en la descripción de un aspecto puramente formal. Muy bien. A ver el grupo 2, ¿qué otro ejemplo pensó? Ahora tienen que intervenir ustedes, tenemos que dialogar. Bueno, profe, nosotras teníamos como distintas opiniones sobre qué son aspectos exclusivamente estructurales, pero se nos había ocurrido, por ejemplo, cuando muchas veces se lee un texto literario y se dan las guías de lectura en las que se pregunta cómo está narrado, o sea, cuál es el narrador de un texto, cuál es el inicio, el desarrollo y el final, pero no se centraliza en por qué está narrado de esa manera o los temas que trata el texto, Bien, digamos. muy bien, muy bien. Bueno, es un buen ejemplo también. Muy bien, chicas. Entonces, por ejemplo, dar clasificaciones de tipos de personajes. Eso, ¿no? Y no utilizar, ¿no? No poner en juego ese saber de la tipología del personaje para reflexionar sobre las decisiones literarias del texto. ¿Mm? Bueno, eso también sería un aspecto puramente formal, o dar definiciones acerca de un género, dar toda esa información de antemano cuando, cuando esa información no se pone en relación con la lectura, con las posibilidades de lectura.
Entonces, eso es como muy, muy importante. Bien, entonces aquí el diseño curricular nos está advirtiendo de pensar intervenciones más afines al enfoque de enseñanza y a la formación de lectores, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo más acá. Acá hay una muy buena definición, una muy buena cita de María Eugenia Dubois, que dice así: el sistema educativo en general nunca ha tenido en cuenta la trascendencia de leer desde una postura estética. ¿Qué quiere decir leer desde una postura estética? Evocando imágenes, recuerdos, sentimientos y emociones. Eso es leer desde una postura estética. Y lo que dice la autora de la cita, es que en general el sistema educativo esto no lo ha tenido en cuenta, pero nuestro diseño curricular pide que lo tengamos en cuenta, ¿sí? La lectura, ¿sí? ¿Escucha? ¿Sería acertado hablar de sensaciones o qué sensación De le dejó el texto? sensaciones, sí, claro que sí. La estética como disciplina filosófica, la estética es la última de las disciplinas filosóficas que se adjunta al aparato de disciplinas filosóficas que hace a la filosofía. Y estética viene de aestesis, ¿no? Que justamente tiene que ver con las sensaciones, ¿no? Ahora, las sensaciones físicas, las emociones, son estéticas porque tienen que ver con lo intelectual también. Es decir, ¿por qué el cuerpo se conmueve? ¿Por qué sentimos determinadas emociones cuando leemos? Voy a poner un caso, Pizarnik, ¿no? O el texto literario en el que ustedes puedan estar pensando. ¿Qué las produce a las sensaciones y a las emociones? El uso específico del lenguaje. Es el lenguaje y cómo está usado el que hace, el que produce unas sensaciones u otras, porque por supuesto acá se pone en juego la biografía del lector. ¿Qué otros textos ha leído? El modo en el que mira y construye el mundo, ¿no? Sus representaciones personales, sus prejuicios, su historia de vida, ¿no? Todo esto también se pone en juego. Pero en general hay una serie de emociones comunes a los lectores, comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje las está provocando. Es el uso del lenguaje el que hace que se produzca el placer estético también, ¿sí? Sigo un poco más con la cita de María Eugenia Dubois. La lectura se estudia en la escuela como algo ajeno, como algo que está fuera de uno mismo para ser cargado, llevado, recordado, pero no vivido, sentido. Esto es lo que ocurre cuando solo en las clases de literatura se trabajan aspectos formales, estructurales, desconectados de una postura estética. ¿Sí? Sigo con la cita. Aún la lectura de obras literarias es siempre para los demás, especialmente para nosotros los docentes, rara vez o nunca se permite a los alumnos leer para sí mismos. Interesante. Se anula de esta manera la posibilidad de que el estudiante preste atención a las evocaciones que el texto suscita en él y a su modo de responder ante las mismas, lo cual contribuiría a hacerle tomar conciencia de la confrontación entre sus valores y los valores expresados en la obra literaria. Por eso también vale la pena trabajar desde una postura estética, porque el trabajo con la postura estética hace que también el lector preste atención al uso del lenguaje, a la construcción del sistema de valores allí expresados, que generalmente, por tratarse de textos literarios, van en contra del sentido común.
¿Mm? Bien, entonces, vamos a avanzar un poco más, tendríamos mucho más para leer. Les recuerdo que el objetivo de esta clase es leer juntos algunos fragmentos del diseño curricular, pero que ustedes deben hacer una lectura completa, ¿no? Porque en una clase tampoco se puede hacer una lectura completa de todas las partes importantes del diseño curricular. Si se toman, seguimos leyendo, si se toman las prácticas sociales de lectura como referencia y se pone como ejemplo al lector asiduo y apasionado, seguramente se encontrarán algunas conductas particulares y prácticas muy específicas. Será posible identificar al lector que lee un libro por vez, al que lee muchos juntos, al que ha decidido leer grandes obras, al que lee todo lo que le viene a la mano, ¿no? Hay distintos tipos de lectores y uno va descubriendo, y los estudiantes se van descubriendo a sí mismos como lectores muy diferentes, que pueden llevar adelante estas prácticas de lectura de un modo distinto. Entonces, el espacio curricular literatura tiene que ofrecer al alumno este descubrimiento sobre sí mismo en relación con el tipo de lector que él es. ¿Qué tipo de lector son ustedes? ¿O de lectora son ustedes? Voy a leer de nuevo estos tipos de lectores a ver si ustedes se identifican con alguno. ¿Mm? El lector que lee de un libro por vez, el que lee muchos juntos, el que ha decidido leer las grandes obras, el que lee todo lo que le viene a la mano, al que solo quiere leer vanguardia, al exquisito, el prejuicioso, el que se obsesiona con un género, el que sigue un autor, al apasionado, al mesurado, al que lee lo que está de moda, al que lee lo que lee la pareja o los amigos, al que lee lo que no lee nadie, al lector que marca sus libros y anota lo que piensa, al que no se permite escribirlos, al que comenta a otros lo que lee, al que escribe algo después de leer. ¿Mm? ¿Qué tipo de lectoras son ustedes? ¿O en cuáles tipos con cuáles tipos se identifican más? Profe, Profesor, A ver, las escucho. yo me identifico con el que lee todo, de todo, y a la vez, porque capaz que estoy leyendo un libro que yo considero pesado o es, no sé, de 1800 y a la vez leo alguno juvenil que se escribió hace poco como para ir equilibrando las lecturas y que el que se escribió en 1800 no se me haga tan pesado y así avanzar con ambos libros. Ujú. Y nada, con esos me identifico. Muy bien. A ver, otro caso para yo me compartir. Yo, ident- profe, Sí, Cristina. Dependiendo de las circunstancias, si estoy en vacaciones, leo de un libro a la vez, Ujú. pero durante la cursada tengo que leer varios libros al mismo tiempo. Claro. Son distintos momentos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar su experiencia? Yo, profe, me identifico con el lector que marca sus libros y anota lo que piensa, porque me gusta leer despacio y anotar y analizar todo lo que voy leyendo. Muy bien. Una lectora que va haciendo notas, que va subrayando. ¿M? Es muy interesante después cuando pasa el tiempo y uno relee esos libros que subrayó, ya no es el mismo lector que aquel que los leyó y los subrayó en ese momento, ¿no? Sí, Pasa eso. Bueno, eso tiene que ver también con la formación de lector que tenemos los docentes, porque si nosotros queremos formar lectores de literatura en las aulas del ciclo superior de la educación secundaria, también allí se reavivan, se ponen en juego nuestras propias prácticas como lectoras, ¿sí? Entonces esto también es muy, muy interesante, es decir, para formar lectores de literatura hay que ser uno o una lectora de literatura. Hay una interpelación de las propias prácticas, de los propios modos de leer que se pone en juego en la construcción de una propuesta didáctica,
¿sí? Porque uno está enseñando a leer literatura, está formando lectores literarios. Quiero ir ahora a otro fragmento del diseño curricular que me parece importante, donde dice que la experiencia literaria debe presentarse a los adolescentes como una posibilidad de vincularse con su experiencia personal. ¿Ven? Acá también esta parte es muy importante. Pero además de los aspectos que refieren a la lectura como hecho íntimo, personal, de privacidad, tanto de refugio como de crecimiento, hay otro aspecto tan importante como el anterior, que es el de lo social, lo público, lo compartido. Porque nosotros, una cosa es leer en la intimidad, en un espacio doméstico, privado, y otra cosa es leer con otros en un aula, en una institución escolar. Aquí hay una diferencia también. Por eso el diseño curricular nos dice, formar lectores de literatura implica entonces, voy a leer algunas implicancias de este listado. Dice, poner a los alumnos en situaciones en las que se encuentren con una variada gama de textos, autores, géneros, estéticas, estilos y poéticas. Esto tiene que ver con la educación literaria. Educar en literatura implica dar a conocer estéticas, géneros, autores, estilos, poéticas. En este sentido hay que ampliar ese repertorio de lecturas. Construir ámbitos de intercambios de ideas donde los estudiantes como lectores puedan expresar sus puntos de vista acerca de los textos y profundizar sus lecturas en diálogo con otros lectores. Esto está muy conectado con las prácticas de oralidad en el ámbito literario. Entonces, hay que avanzar hacia la conversación literaria. ¿Qué les estaríamos enseñando a los estudiantes? A conversar sobre literatura. Y generalmente cuando se conversa sobre literatura, se comparte el entusiasmo. Esto es lo que dice, por ejemplo, Aidan Chambers en un texto que se llama Dime, que recuerda una experiencia importante que él hizo en círculos de lectores. Dice, bueno, cuando los lectores de literatura nos encontramos para conversar, compartimos el entusiasmo, es decir, aquellas partes que nos han parecido como muy poderosas, muy potentes del texto, qué hace un personaje, cómo está trabajado el ambiente, escenas así memorables. Pero también en una conversación literaria se comparten aquellos aspectos desconcertantes que no nos convencieron tanto, que nos disgustaron. Y dice Chambers, esta posibilidad de compartir los desconciertos despierta tantas pasiones como aquella posibilidad de compartir el entusiasmo, ¿no? Entonces, las intervenciones docentes tienen que pensarse en esa dirección, ¿no? No solo recuperar aspectos formales, sino que los lectores pongan en juego sus visiones, sus interpretaciones, ¿sí? Habría que pensar también en, por ejemplo, en intercambios de ideas en otras situaciones, en la conversación literaria, en los debates, en foros, eh, en, en las recomendaciones de lectura, en cafés literarios, en tertulias. Entonces hay muchas situaciones que tienen que ver con la oralidad y hay géneros propios de la oralidad que habría que pensar para justamente enseñar esa práctica del lenguaje propia del ámbito literario. Porque cada una de esas prácticas tiene también sus rasgos particulares. No es lo mismo un foro que una tertulia, no es lo mismo una tertulia que una entrevista, ¿no? No es lo mismo una entrevista que una conversación literaria, que un intercambio de ideas, luego de haber leído un texto, que una recomendación, o sea, por ejemplo, que recomendar el texto
a lectores que todavía no lo han leído. Entonces, cada una de estas prácticas de la oralidad tiene sus rasgos específicos y esos serían contenidos a enseñar, ¿sí? Después nos dice, a ver, otra implicancia importante, dice acompañar a cada alumno a encontrarse con su propio libro, su propio autor, su propio estilo, guiándolo en la elección de los textos. Aquí hay que desarrollar entonces un rol docente que tenga que ver con ese tipo de acompañamiento. Cómo nosotros como docentes podemos favorecer los recorridos de lectura personales de nuestros estudiantes. ¿Qué les vamos a recomendar? ¿Qué libro, qué fragmentos vamos a seleccionar para que lean? Es decir, por ejemplo, tener algunos fragmentos de otros autores para que pueda poner en relación con los libros que está leyendo. ¿Qué imágenes, qué obras plásticas podríamos acercarles para que puedan establecer buenos vínculos con la literatura? ¿Qué biografías de autores o qué episodios, qué acontecimientos importantes de las vidas de los autores que están leyendo deberían conocer para avanzar en sus interpretaciones? No para hacer biografismo, sino para avanzar en sus interpretaciones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los vamos a acompañar en ese recorrido? Y otra implicancia es crear contextos adecuados para la lectura, no solo físicos, sino también relacionados con los conocimientos y las actitudes. Por caso, contar hechos de la vida de los autores y de las condiciones de producción de los textos, propiciar la búsqueda de información acerca de la época, las estéticas dominantes y las discusiones intelectuales que formaron parte de la época, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el caso de Martín Fierro, vendría muy bien, si tenemos lectores de gauchesca y lectores que estén interesados por revisitar el género gauchesco y las reescrituras en relación con el poema de Hernández, bueno, ahí no podemos dejar pasar por alto algunas cosas que Hernández escribió antes de escribir Martín Fierro, ¿no? Porque está haciendo la defensa del gaucho. Cuestiones contextuales e históricas que implican la comprensión, ¿no?, de esa huida de Martín Fierro al desierto. Entonces, ahí el contexto histórico es central para entender el libro. ¿Se comprende? Y ahora quiero ir con ustedes, para ir cerrando la clase, y mucho, ¿no?, todavía para decir, lo iremos abordando seguramente después, pero quiero ir con ustedes al concepto de cosmovisión. Entonces voy a avanzar en el diseño curricular. Y aquí aparece, ¿no? Vamos a ir un poquito más arriba. El subtítulo es la relación entre el corpus de cada año y las prácticas del lenguaje. Entonces, para cada año se propone un recorte del corpus siempre perteneciente a la literatura española, latinoamericana y argentina. Esto es importante, el tipo de literatura que se está privilegiando. De esta manera, el docente deberá remitirse a ese corpus donde predomina un grupo de visiones o cosmovisiones. Vean que no son géneros discursivos, sino visiones o cosmovisiones vinculadas entre sí y que funcionan a modo de recorte de los textos del año. Esto significa que el docente deberá considerar las cosmovisiones propuestas para el año como criterio de selección del corpus de textos. Es decir, que aquí la cosmovisión que se selecciona, que puede ser la realista, que puede ser la mítica, que puede ser la fantástica, que pueden ser cosmovisiones de vanguardia, que puede ser la trágica, la realista, funcionan como criterio de selección del corpus. Es decir, yo voy a seleccionar para cuarto año textos
que puedan ser leídos desde la cosmovisión mítica, por ejemplo. ¿Cuál es mi criterio de selección? ¿Por qué los elijo? Y bueno, porque hay rasgos del género, de la mítica, que ese texto explora. No porque pertenezcan todos a ese género, que sean mitos, sino porque hay rasgos del género mítico, ¿m?, o de los mitos que se insertan en ese texto. ¿Se va comprendiendo la diferencia entre género discursivo y cosmovisión? Sí, profe. ¿Lo van captando? ¿Lo van captando? Los textos pueden pertenecer a géneros diferentes, pero tener en común la cosmovisión. Entonces yo en ese corpus puedo poner poemas, puedo tener canciones, puedo tener cuentos, puedo tener novelas, puedo tener obras de teatro, ¿m?, de diferentes épocas, pero paso una especie de hilván, como de hilo conductor entre ellos, los reúno porque tienen en común algunos rasgos por caso de la cosmovisión fantástica, o porque todos tienen en común algunos rasgos de la cosmovisión trágica. Entonces ahí tengo que explorar lo que es la tragedia. ¿Qué quiere decir que un texto sea trágico? ¿Cuáles son los rasgos que predominan, que hacen que un texto sea trágico? ¿No? Entonces, obvio que voy a tener que trabajar con una tragedia, ¿m?, pero después el análisis de los rasgos específicos de la tragedia nos van a servir para ver de qué manera se insertan, de qué manera se hacen presentes en textos que no son necesariamente trágicos. ¿Se comprende lo que dije? Sí, profe. Bueno, igual esto lo vamos a seguir elaborando, ¿no? Desde ya, estamos empezando. Otra cuestión relacionada con lo que significa la cosmovisión y trabajar con cosmovisiones. El docente deberá también diseñar secuencias de enseñanza, proyectos, momentos de reflexión, de estudio que den lugar al trabajo con el corpus del año y su respectiva cosmovisión en la medida en que se ponen en juego las diversas prácticas del lenguaje. Entonces, ese corpus, ¿cómo se trabaja? Se trabaja de una manera organizada. Hay que organizar la enseñanza. ¿Cuáles son las estructuras organizativas de la enseñanza? Bueno, las secuencias didácticas, los proyectos, también podrían ser las unidades, ¿m?, donde hay momentos de reflexión, de estudio, que dan lugar al trabajo con ese corpus, ¿sí? Y siempre, en cualquier modalidad organizativa de la enseñanza, secuencia, unidad, proyecto, siempre se ponen en juego las prácticas del lenguaje de un modo unificado, sin fragmentar el lenguaje. Siempre se trata de escuchar, de hablar, de leer y de escribir, ¿no? Esas son las prácticas del lenguaje que siempre se ponen en juego de un modo combinado. ¿M? Se pasa de la escucha a la oralidad, se pasa de la lectura a la oralidad, se pasa de la lectura a la escritura, siempre estas prácticas se van combinando, ¿sí? Por eso nunca se las planifica de modo aislado, sino que en cualquier forma de organizar la enseñanza, estas 4 prácticas del lenguaje se hacen presentes, ¿sí? Aunque puede ser que en algunos casos predominen más unas que otras. Así, las cosmovisiones funcionan como criterio de selección del corpus de textos de cada año y las prácticas del lenguaje permiten orientar el tratamiento áulico de estos textos, es decir, el modo en que se leen, se escriben, se estudian, se socializan, entre otras cosas. Y lo que sigue ahora es la definición de cosmovisión que ofrece Teresa Colomer.
Y hay un texto de Teresa Colomer que ustedes también tienen en la bibliografía obligatoria, ¿no? Según Teresa Colomer, los textos literarios permiten comprender y verbalizar la actividad humana, representando así la realidad de diversas formas que aquí se denominan cosmovisiones. Entonces ya ahí hay una definición de cosmovisión, que tiene que ver con una representación de la realidad, ¿no? Por eso uno puede representar la realidad de un modo fantástico, de un modo realista, es decir, mimético, en relación con aquello que está por fuera de lo literario, de un modo mítico, de un modo rupturista, de un modo trágico. Una cosmovisión es un modo de representación. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Profe, Sí, profe. Bueno, ahora vamos a leer entonces la definición de Teresa Colomar. Dice, resultan particularmente interesantes las reflexiones sobre el carácter de género segundo del texto literario. A ver, ¿quién habló de géneros segundos, de géneros primarios? ¿Qué autor que ustedes conozcan de teoría literaria? Bueno, Bakhtin, voy a avanzar. Entonces, resultan particularmente interesantes las reflexiones sobre el carácter de género segundo del texto literario como discurso capaz de absorber todo tipo de formas del lenguaje y de transformar las formas de realización lingüística habituales en el mundo ordinario, es decir, en los géneros primarios, en otras propias de la comunicación literaria. Aquí hay una diferencia entre géneros primarios y géneros secundarios. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué pueden hacer los géneros segundos? Habla del carácter del género segundo del texto literario como discurso capaz de absorber todo tipo de formas de lenguaje y de transformar las formas de realización lingüística habituales en el mundo ordinario. Es decir, que el género segundo, el texto literario como un texto de género segundo, puede absorber las formas de los géneros primarios. Esa es una diferencia. ¿Cuáles serían Profe, los géneros primarios? Sí, escucho. por ejemplo, un género secundario sería una novela y el género primario una carta. Esa carta Por puede ejemplo, estar inscrita bien, dentro de la novela. sí, sí, los géneros primarios son aquellos propios del mundo de la comunicación, por ejemplo, las noticias periodísticas, la carta, es decir, textos que, que funcionan en el mundo social, ¿no? Textos que también son históricos, por supuesto, pero que no tienen la posibilidad de absorber tanto, no es que no lo absorban, ojo, sino que no tienen esa capacidad de absorber todo tipo de formas del lenguaje, como sí la literatura, por caso, ¿sí? Bueno, seguimos un poco adelante, pero vean cómo la noción de géneros primarios y secundarios de Bakhtin viene a cuento de esta definición de cosmovisión, ¿sí? Este paso de la construcción discursiva, dice Teresa Colomer, introduce una distancia entre el lector y los contextos de interacción propios del mundo ordinario en el que actúan los géneros primarios. De manera que las formas de representación de la realidad presentes en la literatura, en todas las variedades a las que ha dado lugar, mimética, paródica, mítica, proyectan una nueva luz que reinterpreta para el lector la forma habitual de entender el mundo. ¿Ven? Ahí está. Ahí está la diferencia. Es decir, la literatura permite esa reconstrucción del mundo, porque los textos de género primario también construyen realidad, también construyen mundo, pero la literatura pega esa torsión, tiene
ese nuevo envión en relación con las representaciones de la realidad que ya están a cargo de los textos primarios, de los textos que forman parte de los géneros primarios, por caso las noticias periodísticas. ¿Sí? Entonces, proyectan una nueva luz que reinterpreta para el lector la forma habitual de entender el mundo. El texto literario ostenta así la capacidad de reconfigurar la actividad humana y ofrece instrumentos para comprenderla, ya que al verbalizarla configura un espacio en el que se construyen y negocian los valores y el sistema estético de una cultura, tal como han señalado repetidamente autores de diversas procedencias, desde la psicología cognitiva, como Brunner, a la teoría literaria, como Bakhtin o Ricoeur, o del campo de la didáctica, como Reuter o Bronckart. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante, pensar que... volver a retomar la noción de género primario y secundario que proviene de Bakhtin, ver aquí qué cosa es lo que hace un texto literario en relación con la construcción de la realidad, ¿sí? Y darse cuenta que, esa nueva representación de la realidad es a lo que ella está llamando cosmovisión. Y que esas cosmovisiones son las que se estudian en el ciclo superior de la escuela secundaria en sus distintos años, ¿no? Y que se han dado en llamar mimética, paródica, realista, fantástica, de ruptura y trágica. ¿Sí? Y en cada uno de los años se enseñan algunas cosmovisiones. Bueno, voy a dejar de compartir, aunque vamos a seguir conversando y en clases posteriores vamos a avanzar un poco más y a profundizar con algunos ejemplos.